hay que entender lo que es inspirada por Dios, la palabra, Así la es, Biblia. la Biblia. Ahí en 2 Timoteo 3, Ajá. 16 y 17 dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios. Ajá, exactamente. Vuelvo a repetir esa parte. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios. Y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. No hay otro libro, no hay otra enseñanza más que la palabra de Otro Dios. medio para conocer a Dios, ni lo que Dios quiere que no sea la palabra. De hecho, hay una expresión muy interesante en teología, no sé si alguien la ha escuchado, pero hablan de la inspiración plenaria. Ajá, ¿Qué es exacto. inspiración plenaria? Algunos se preguntarán, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come? Bueno, a veces los teólogos usan palabrotas, palabras elevadas, que son simples. ¿Y qué usan? ¿Eh? Los pueblos que entienden por plenaria o nos quieren enseñar. Bueno, lo que dice al principio, lo que leí, dice la Biblia entera, eso es plenario es la Biblia entera. Entonces, cuando habla de inspiración plenaria, se refiere a que Dios inspiró toda la Biblia, toda la Escritura, por eso dice aquí la Biblia entera. Entera, exactamente. Nos fue dada por inspiración de Dios. Eso significa inspiración plenaria, que toda la Biblia, pleno, total, fue inspirado por Dios. De hecho, en 2 Timoteo 3:16 lo mismo, pero en la Reina Valera 60 leemos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que ahí dice la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, ahorita que rápidamente, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios inspiró la escritura de la Biblia? O sea, en la inspiración plenaria, la revelación o inspiración. Ajá, bueno, la pregunta que pondríamos, Sí. ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios inspiró la escritura de la Biblia? Sí. Lo que es la inspiración plenaria, toda la Biblia. Y quisiera que conforme avancemos fuéramos viendo lo que es la revelación y la inspiración, que no es lo mismo. Ajá. Lo vamos a ir hablando y al final vamos a dar algo así como una definición o decir lo que es tanto la revelación como la inspiración, pero sí quisiéramos que quedara claro que es diferente. Pueden ir juntas, pero es diferente la revelación y la inspiración. Queremos empezar por inspiración. Volviendo a 2 Timoteo 3:16, en la Reina Valera 60, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí en griego, y lo puse en griego, si quizá lo pueden ver ahí en la pantalla, dice, empezando, todo por para, que es la palabra griega, que significa todo, y luego viene la palabra grafé, más bien la anterior era pasa, que es todo, y aquí es grafé. Escrito. Ajá, la palabra grafé significa escrito o escritura, es como decimos gráfico, ¿verdad? O algunos llaman al lápiz un grafito, o es sacado del grafito, de ahí viene la palabra grafito de escritura. Entonces todo esto está escribiéndose. Sería pasa, toda, grafé, escrito. Ajá. Todo lo escrito, toda la escritura. Y luego viene una palabra muy interesante, teopeustos o teopestos. La palabra teopeustos, teos es Dios, peustos es como insuflado. ¿Alguien dirá, ¿y esa palabra? Bueno, lo pongo porque ahí la traduce en la Biblia interlineal. La pone porque es una palabra más cercana a la idea, insuflar. Pero es una palabra que no se usa mucho hoy en día, insuflar. ¿Alguien dirá? Pero ya que lo pusiste, explícalo. Ok. Insuflar es algo como cuando yo tengo un gas y lo quiero soplar para que entre a algo. Lo soplo y entra. Es como soplar un globo. Un globo, y le pongo mi oxígeno o otro gas. O, por ejemplo, cuando alguien da primeros auxilios y da respiración artificial, insufla el aire en los pulmones del otro. Eso es insuflar. De ahí viene la palabra teopeustos.
Dios sopló o puso dentro de las personas las palabras que quería que se escribieran para que fuera lo que Dios quería poner. Para poder entender que la palabra es única, es de Dios, quiere decir que no es del hombre. Lo que se escribió. Ok, ahí entra otra cosa que ahorita vamos a ver. También entra el hombre. Y es otra de los misterios que no nos cabe aquí. Ahí está. Hemos hablado de muchos y vamos a ver que si Dios es Dios, no vamos a entender algunas cosas, exactamente. Por eso dice la Biblia que lo oculto le pertenece a Dios, lo revelado a nosotros, y ahí hablamos de revelación, luego hablaremos qué es revelación. Pero insuflado de Dios sería como exhalado de Dios, soplado, también es otra traducción más común. Soplado, Dios sopló, como cuando habló con los discípulos y les dijo: reciban el Espíritu. Okay. Entonces, en este caso, su palabra fue soplada, fue exhalada o fue insuflada. O sea, no nomás sopló, sino fue metida en la mente, en la vida de los escritores para que escribieran en sus palabras, los escritores, las palabras de Dios. Y qué tremendo, qué misterio, ¿no? Porque no fue porque ellos querían. Yo voy a escribir lo que se me antoje. No. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca ¿qué? La profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Es que yo voy a escribir que va a pasar esto. Te va a fallar. Por eso esos falsos profetas, tanto de hoy como de antes, decían cosas que no se cumplían. Entonces, algunos comentarios sobre la palabra de Dios no pueden ser verdaderos. Bueno, comentario es comentario. Comentario que es le cuando están agregando a la palabra del Señor. Bueno, un comentario es cuando alguien hace un estudio y dice esto significa, porque eso lo veremos en otro estudio, de cómo tenemos que estudiar Pero la no Biblia. podemos decir que Dios me está inspirando a escribir esto Ningún otro libro que no sea la Biblia es inspirado por Dios. Amén, amén. Todo puede ser, podemos hablar de iluminación. Y es importante para los que nos oyen, a veces usamos el término muy superficialmente. Eso, Dios me inspiró esta canción o me inspiré en esto. Quizá eso sea un poquito más correcto. ¿Y dónde está ¿verdad? el error ahí? Pero si hablamos teológicamente, no podemos decir Dios me inspiró, porque Él ya no da cosas que sean infalibles, o sea, que no van a fallar, que es su palabra. Dios nos usa para compartir su mensaje, su palabra, pero quizá podamos hacerle cambios. Por eso tenemos que usar la escritura. Por eso dice que Dios, Pablo le dice a Timoteo que debe ser un obrero aprobado por Dios, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Dios nos ilumina para entender y para aplicarla a nuestra situación, pero no inspira a nadie más. No podemos decir que es autoría nuestra. ¿Qué cosa? ¿La Biblia? No, lo que yo hablo de la palabra de Dios. Sí, es tu autoría, y por eso te puedes equivocar, porque alguien puede predicar un mensaje todo lo contrario a la Biblia, ¿verdad? Como ha pasado y como lo presenté hace creo que 2 domingos de un profeta famoso, falso, que hablaba de que Dios nos pide permiso para hacer cosas, ¿verdad? Y que la oración, uno realmente es ordenarle a Dios o decirle a Dios que haga algo. Que es un error grandísimo. Otra vez, y según en la base en la Biblia, otra vez, no es ninguna cosa actual es inspirada por Dios. Amén. Pero debemos usar bien lo inspirado, que es la Biblia. Lo único inspirado por Dios realmente es su palabra, que está en la Biblia, y nunca la profecía lo trajo voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesantemente, hay que recordar que eso se tradujo del griego al español. Y así como hay formas de traducir una palabra del español al inglés, por ejemplo, o del inglés al español, hay varias palabras que se pudieran usar también en esta traducción. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, esta parte donde dice siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice, los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, no inspirados. Ahora, esta es la diferencia. Porque la palabra teopestos también se puede traducir como impulsados.
Entonces es lo mismo, siendo inspirados, Bueno, porque da otra idea, porque es interesante, ahorita vamos a ver cómo se puede traducir, pero al fin de cuentas es que ellos, con su capacidad, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Decidieron escribir lo que Dios les indicaba que escribieran. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es palabra de hombre, pero a la vez palabra de Dios. O sea, es un libro divino humano. uno vino por voluntad humana. No, Otro no vino hablaron por parte de Dios. voluntad humana, es porque Dios los movió. Ok. Pero les permitió que usaran su mente, su capacidad Ok. para escribir. Exactamente. Entonces, Otros hablaron de parte de Dios, que tú dices que es diferente. bueno, el hablar es diferente, sería lo que es expresar lo que Dios me dijo que expresara, y en aquel tiempo pudo haber sido inspirado, por eso se les dijo, escríbelo. Pero otros hablaron movidos por el Espíritu Santo. Eso significa inspirado, porque la palabra teopestos se puede traducir inspirado, pero también movido. De hecho, en la palabra peregrino, en la Biblia del peregrino, dice, los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. La NBI dice impulsados por el Espíritu Santo. Y la Reina Valera Siendo dice inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no es sinónimo. Eso podríamos ponerlo como cierto sinónimo, pero que da la idea. ¿Cómo lo hace Dios? Ahorita vamos a ver que Dios utilizó ciertos métodos para inspirar o guiar o dirigir o meter su palabra en las personas para que ellos la pusieran en el lenguaje de su época. Ajá. Fíjate que bueno. Yo quiero, si ya terminas en esto, llegar a Hechos 27:15. El ejemplo que pone Pablo aquí. Bueno, estaba pasando cuando ellos iban en el viaje donde el barco se Sí, chocó, ¿verdad? por eso Y digo, el ejemplo que, ahogaron. que estás poniendo aquí. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Ahora, ahí no dice teopestos, pero usa la palabra pestos. La palabra El teos es Dios. Sí, pero peustos, y usa otra palabra indicando la tormenta. Se dejaron llevar por la tormenta. Ya no, en este caso no por Dios. Pero interesante que usa la misma palabra, la raíz, para ponerla ahí. Eso Hablando la etimología de la palabra. no del teos, que es Dios, No. pero de la palabra peustos, que significa movido, impulsado o dejarse llevar. En otras palabras, eso es lo que hicieron los profetas, los escritores de la Biblia, se dejaron llevar por el Ese ejemplo Espíritu. está poniendo. Se dejaron llevar por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que escribieran. No se resistieron, se dejaron llevar. ¿Y por qué cuando muchos dijeron, bueno, es que el Señor me dirigió a hacer esto? Ok, otra vez, en el Nuevo Testamento Dios nos puede mover con su Espíritu, pero no necesariamente es inspiración. Ok. Esa es, otra vez, Dios me mueve a través de su palabra, dejarse llevar. ciertas cosas, por lo que la guía de Dios. Y Dios me puede guiar principalmente a través de su palabra. Quizá me ponga en el corazón, en mi vida, el deseo de hacer algo conforme a la Biblia, de amar a mi enemigo, de hacerle bien al que me aborrece, etcétera. Pero siempre tiene que haber un propósito. Bueno, dejarse llevar, me puedo dejar llevar por mis emociones, me puedo dejar llevar por los malos consejos, me puedo dejar llevar por mis falsas ideas, o me puedo dejar llevar por la voluntad de Dios. Aquí el propósito es que dejar grabado que en las Sagradas Escrituras es única, es exclusiva, palabra de Dios. Que Dios las insufló, las puso dentro de, las inspiró, los impulsó y ellos se dejaron mover. Porque hay mucha gente que refuta la palabra de Dios como ignorante y todo eso. Como Bueno. que es de hombre, porque ¿cómo es posible, verdad? Entonces hay algo, como dijiste hace Sí. unos momentos, que a veces uno no puede entender y comprender. Bueno, porque otra vez dijimos, la Biblia es un libro divino humano. Humano. Y eso lo mencionamos el domingo en el mensaje. Es un libro divino humano. Y Dios usó hombres, más o menos 40 personas, que muchos ni siquiera se conocieron. En 1500 años. 1500 años desde que empezó uno. Siglos, fíjate. Sí, siglo y medio, 15 siglos, hasta el último que escribió, pasaron 1500 años, o sea, 15 siglos. ¿Cómo esa coordinación?
Ahí está lo interesante, porque Dios es la mente detrás, Dios los inspiró para que, aunque cada uno escribió con su forma de escribir, ahorita lo vamos a enfatizar, el medio en que estaba, la situación que vivía, pero los principios bíblicos y la voluntad de Dios están puestas ahí porque Dios los guió a escribir las palabras que Él quería que escribiera. Eso se llama inspiración. ¿Qué no es ser inspirado? Primero quisiera que viéramos dos cosas y luego una que sí. Ser inspirado, primero, no es estar en trance para escribir. Okay. Algunos piensan, Dios los puso en un trance y escribe, y escribieron, ¿a poco yo escribí eso, verdad? Piensan que eso es ser inspirado. Esa no es la inspiración divina, ¿verdad? De hecho, cuando leemos en 1 Pedro 1, 10 al 12, dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. O sea, escribe esto, pero ¿qué significa? ¿A quién se refiere? O sea, no estaban en trance. Ellos se pusieron a pensar, es que no es para ti, escribe, tú escribe, pero yo no importa que no entiendas, había cosas que no entendían, pero no estaban en trance. Eso es importante ahí. ¿Cómo es posible, por ejemplo, no estaban en trance? Entonces, el error tan grande de las personas que dice, yo tengo que estar en un ejemplo, comunión con Dios para que me indique, para que me diga lo que tengo que decir. Ya todo está escrito, Samuel. Ya todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, Entonces, para mí trance es ser equivocadamente. No, un trance es cuando una persona sale de sí, de su mente, y está en un nivel inconsciente o semi-inconsciente y puede hacer las cosas como un sonámbulo. Por ejemplo, hay gente que se levanta dormida y empieza a caminar. Y al día siguiente, oye, ¿tú fuiste al refrigerador? ¿Cuándo? ¿Tú llegaste? Ni cuéntame, ni no me acuerdo. Pues eso no es trance. Es estar en cierto tipo de trance. Eso es un trance. El estar bajo en su capacidad consciente. Pero si no te estás acordando de eso, ¿sabes? Por eso, pero lo hizo. Estar en trance es que Dios pusiera a los escritores a escribir sin darse cuenta y después, ¿a poco yo escribí esto? Si es que Dios te dijo que lo hiciera. Entonces no puedes decir que yo estuve en trance, escribí esto, cuando me di cuenta lo que escribí, pues no supe lo que escribí. Eso algunos piensan que así se escribió la Biblia, que eso es inspiración. No, inspiración no es estar en trance. Ellos lo hicieron a conciencia y hasta se preguntaban. Y sabiendo. Y hasta se preguntaban, oye, pero ¿este quién es? No, es que no es para ti, es para alguien. Pero no lo conozco, no, ni lo vas a conocer. Escríbelo. Tú escribe lo que yo te indico que escribas. Entonces, primero, inspiración no quiere decir poner fuera de sí, o sea, ponerlo en trance para que escriba. Entonces no cualquiera puede entender la palabra de Dios a menos que tenga el Espíritu del Señor. Eso ya es otro asunto que vamos a ver en lo que es interpretación otro día. Otro día. Ahorita estamos hablando de inspiración. Aquí, por ejemplo, yo tengo que aceptar lo que está escrito en la palabra del Señor. Bueno, si quiero hacer la voluntad de Dios, de hecho, en la semana antepasada, el versículo que poníamos y lo pusimos ahí también en el mensaje del domingo, es que el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso aquellos no las oían porque no eran de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, el que es de Dios oye la palabra de Dios, y la palabra de Dios es toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, como hablamos el domingo. El domingo ya hablamos de esto, Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Pero inspirado no quiere decir poner en trance fuera de sí para escribir sin darse cuenta. Eso no es inspiración. Como dice Pedro, es que estas palabras no eran para ustedes, eran para que ustedes las dijeran. Exacto, pero otra vez eran conscientes, no fue inconsciente, no trance. fue en trance. Okay. Segundo, ser inspirado no quiere decir que Dios cambió la personalidad o la voluntad de los autores. No es que, hoy, mira, ese ya camina como santo, como un ángel volador y ahora puede escribir. No, ellos siguieron siendo los mismos humanos, pero guiados por Dios. De hecho, en Gálatas 5:2, Pablo dice, presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente.
sea, él está hablando de la palabra de Dios, porque hasta les dice, si ustedes no hacen esto, están mal. Dice aquí, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les va a servir de nada. Yo les digo, yo Pablo, no dice, Dios les está hablando. No cambió su voz, no cambió su personalidad. O sea, Pablo es el mismo Pablo, la misma personalidad de Pablo. Exacto. Sin embargo, cuando él escribió, lo hizo guiado, inspirado, dirigido, impulsado por el Espíritu Santo para escribir lo que era correcto. Influenciado. Insuflado. Para escribir lo que era correcto. Dios le puso lo que era correcto y él puede decir, yo les digo esto porque esto es cierto, esto es de Dios y tienen que hacerlo, y si no lo hacen, créanlo están porque mal. Dios me lo dijo, si no... Dios me guió a que yo se les escribiera porque lo está escribiendo. Entonces, y yo les digo esto. Entonces no tiene que haber una experiencia especial, específica, para poder decir es cierto o no es cierto. No, eso ya va a ser la interpretación que vamos a ver otro domingo, otra semana. Ahorita... Me estoy adelantando. Sí, no, tenemos que ver que toda la Biblia es inspiración de Dios. Inspirado por Dios no quiere decir otra vez estar fuera de la mente, o sea, no estar en trance. O que te cambia la mente. Tampoco quiere decir cambiar de personalidad o la voluntad. Sigue siendo Pedro, Pablo, Juan, Isaías escribiendo. Tercero, y esto es aquí importante, Dios guió a los escritores en diferentes formas para que escribieran su palabra. Por eso podían ser las palabras de Isaías y las palabras de Dios al mismo tiempo. Entonces podrían equivocarse ellos en escribir, mas no en lo que estaban escribiendo. No, ni en escribir. Ajá. Lo que escribieron era lo que Dios quería que escribieran. Por eso esa es la inspiración. Dios los inspiró para que usando las palabras de ellos en su época, escribieran lo que iba a ser eterno y aplicable a cualquier situación, porque Dios lo estaba guiando. Por eso Isaías podía decir, yo escribí esto, pero esto es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, como dijo Isaías el profeta, y así es. Pero puede decir que ellos no entendían el sentido. Algunas veces, otras sí. Por ejemplo, ahí en Hebreos 1:1, hablando de cómo Dios habló a los padres por los profetas, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces, y subrayaría esto, de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. O sea, a los profetas, por medio de ellos, les habló de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cómo inspiró a los profetas y en este caso también a los apóstoles, verdad? O a los escritores del Antiguo o del Nuevo Testamento. A veces les dictó lo que tenían que escribir a veces. No quiere decir que siempre. La inspiración. Sí, ya hablando de cómo lo inspiró, cómo lo hizo en diferentes formas, o sea, los métodos. Escribiendo. Bueno, ellos tenían que escribir. Eso es la escritura. En algunos casos, y quizá pocos. Una de las formas que Dios hizo, porque ahí dice que lo hizo de diversas maneras, de muchas maneras. Una de esas fue dictándoles lo que tenían que escribir, y quizá no fue el máximo de escritura, pero un ejemplo, y vamos a ver solo algunos ejemplos. En este caso el ejemplo lo podemos ver en Apocalipsis 2, 1 y 2, que dice: leerlo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Y sigue hablando. ¿Sí? Yo sé lo que haces, que eres así, que eres acá, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué pasó con Juan en este caso? Dios le dictó, Jesucristo le dictó, vas a escribir esto a esta iglesia y dile, yo conozco lo que haces, y ya. Y las 7, él, en este caso, él le dictó lo que había que escribir. Exactamente, entonces... Esa es una forma de inspirarle. Entonces, por ejemplo, yo no estoy viendo. No, yo voy a escribir, Dios me dijo, tú tienes que escribir esto, y ya me dicta. Pero en otros casos dijimos que fue diferente. Pero aquí no entra la inteligencia, la tuya, que dice, Señor, no entiendo. Bueno, otra vez cada caso fue diferente. Uh-huh. El de Isaías fue uno, el de Pablo fue otro, el de Jonás. Aquí no era para cuestionar a Dios, claro, tiene razón. Aquí no era, tú escribe, y escribe lo que... Dios los movió, y como diríamos allá en el barco, ellos se dejaron guiar o mover para escribir lo que Dios quería que escribieran. ¿Y qué forma lo hizo Dios o qué es inspirar? Bueno, es ponerle sus palabras en alguna manera, lo que Él quería que dijeran en la forma adecuada, correcta. Y uno de esos métodos o formas fue
dictándoseles. Y no toda la escritura, ¿verdad? Unas partes fue que Dios dijo, escribe esto. Oye, pero ¿qué? ¿Tanto? Por eso digo, no todo. No, me refiero tanto a escribir, ¿verdad? Bueno, pero no lo escribo yo no solo. 40 personas, empezando con Moisés. Sí, me refiero que, por ejemplo, aquí Juan, tú escribe, dice, tú escribe. Bueno, pero no todo fue que Dios se lo dictó. No, él vio algunas Pero cosas. a veces Dios les mostró lo que tenían que escribir. Por ejemplo, ¿qué dice Apocalipsis 1:11? Dice, Apocalipsis 1:11, dice, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Y ahora, en un sentido, ahí Juan usó su capacidad, porque le dijo, escribe todo lo que veas. Pues yo vi un ángel acá, y vi otro ángel, y uno se puso así, y este traía un librito, y vi una bestia que salía del mar. Entonces él tuvo que usar su capacidad, pero Dios le dio con la visión de lo que él tenía que Entonces escribir. no fue Juan quien estaba interpretando. No, porque él estaba escribiendo lo que veía. Exactamente. La interpretación es otra cosa. La Biblia no es Amén. Interpretación. La Biblia Se es interpreta la por sí. palabra de Dios. No se interpreta. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora lo que por eso caemos en el error tan grande, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto, ¿verdad? Escribe en un libro todo lo que veas y entiendas o no lo entiendas. Ahora, esto no es para nosotros. Esto fue para los que Dios inspiró, como 40 personas. Claro, sí. Ya la escritura quedó cerrada, ya no hay más escritura, no hay más para allá iba. revelación. Para allá iba. Aquí está, más de 40 escritores o hombres de diferentes épocas, ¿verdad? Que era para todos, ¿verdad? Entonces aquí está cómo Dios está usando su forma de comunicarse. Si esto es lo que vemos, solamente es cómo Dios inspiró en diferentes formas, pero les puso su palabra, y lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios, aunque también, como vamos a ver, es palabra de Pablo, etcétera. Pero dijimos que a veces les dictó que escribieran, a veces les mostró que escribieran, a veces los dio para que investigaran lo que tenían que escribir. A ver, usa más tu mente, pero yo te voy a guiar para que escriban lo que debe ser escrito y lo correcto, como el caso de Lucas. En Lucas 1, del 1 al 4 Lucas dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Qué hizo Lucas? En otras palabras, por ejemplo, tenemos 3 evangelios. Dicen diferentes relatos cada uno de ellos, a excepción de Juan. Entonces, ¿se refiere a esto? No, yo creo que había más libros escribiéndose, todos queriendo explicar de la vida de Cristo. Pero otra vez, solamente hay 4 que son reconocidos como inspirados por Dios. Quiere decir que los otros, primero, los escribió cualquier gente que no estaba inspirada por Dios. Segundo, escribieron, porque tenemos algunos libros llamados apócrifos, donde hablan cosas fantasiosas, ¿verdad? Como el Evangelio de Tomás y otros más, donde inclusive algunos dicen que Cristo de niño hacía palomitas de barro y luego les soplaba y les daba vida y las ponía a volar. Y cosas fantasiosas. Eso sería pura... Bueno, y otras enseñanzas que no van de acuerdo con toda la demás escritura. Entonces, solamente Dios inspiró a 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Lucas dice, la manera en que Dios lo inspiró fue, investiga. Pero ve con los que vieron, escribe, y Dios lo guió a escribir de la forma adecuada y le puso, le insufló, le inspiró, sopló las palabras, le puso dentro de él, lo guió para escribir lo que tenía que escribir, y como dice aquí, para que esté seguro de la veracidad de todo lo que se ha enseñado. Por ejemplo, cuando habla de testigos oculares aquí. Sí, tenía que ir, por ejemplo, con María, la madre de Jesús, con Pedro, con Juan, y investigó. Entonces, bien. Mateo pudo investigar, Mateo, Marcos, Lucas, investigaban en relación a los relatos o escritos. No, yo creo que no. Entonces,
yo creo que ahí entra la siguiente. A veces les activó su memoria para que escribieran lo correcto. Porque Juan estuvo allí. Porque, por ejemplo, Mateo estuvo allí. Investiga. Bueno, en el caso de Lucas, por ejemplo, en el caso de Marcos, porque Marcos no, y bueno, lo más probable es que no investigó tanto, porque aunque ayudó, pero realmente el que escribió, o el que, digamos, las ideas que aparecen en Marcos son de Pedro. Muy posiblemente Marcos fue el secretario, o quizá como andaba con Pedro, oía sus sermones, sus mensajes, y él anotaba los datos. Yo creo que Lucas tuvo más conocimiento de la obra misionera de Pablo. Bueno, me imagino, porque porque anduvo con es él. el libro, es el Evangelio y es Hechos. Bueno, Hechos que enfoca en la vida de Pablo porque anduvo con él inclusive. Ajá. Pero en el Evangelio él no anduvo con Jesús. Entonces, para poder investigar mucho de Pablo, pues irnos a Lucas. Si queremos saber más de Pablo, pues tenemos que ir a Lucas, pero esto es lo también que a las cartas paulinas. Pero otra vez, esto no es el punto. El punto es que Dios lo inspiró para que escribiera lo que es veraz, correcto. La Biblia es infalible, no falla. La Biblia no necesita ningún otro libro. La Biblia fue inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Y como dije, a veces les activó su memoria para que escribieran lo correcto. Por ejemplo, en Juan 14:26. Pero cuando el Padre envíe al abogado, defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, es el Espíritu Santo. Mateo quizá estaba escribiendo y el Espíritu Santo, Mateo también. Sí, también. Estaba escribiendo y el Espíritu Santo le recordaba, mira, tienes que escribir esto porque esto estaba así. Y Juan y Lucas no, pero quizá Pedro, cuando le decía a Marcos, le recordaba de tal manera que lo que encontramos ahí es correcto y es la palabra de Dios. Por lo tanto, dos cosas. Revelación es lo que los autores humanos escribieron, pero que no podían saber sin la intervención de Dios. Revelación quiere decir, te voy a abrir esto para que veas lo que ahí nadie ve, pero tú lo vas a ver y esto lo vas a poner porque nadie lo sabe, pero ahora lo van a saber porque yo te lo estoy dando a conocer. Eso es revelación. Entonces, no toda la Biblia es revelación. ¿Sí? No, a ver, explícalo. No toda la Biblia es revelación. Porque no necesitaron que les revelara que el Mar Rojo estaba ahí por Egipto, por ejemplo, cerca de Egipto. O que el Nilo pasaba por ahí. Dime lo que es revelación. Lo que no estaba, nadie podía saber. Por ejemplo, en Colosenses 1:26, Pablo dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Era un misterio. Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, ahora se les reveló. Entonces, hay cosas como por ejemplo los profetas no sabían que era Cristo, sabían que alguien iba a morir, pero no sabía quién, era un secreto, pero un día se les reveló y ahora al pueblo de Dios sabe ese secreto que estuvo oculto durante siglos. Por ejemplo, el profeta Isaías, que hablaba de Jesucristo, él no lo estaba viendo. Era una revelación. Tú escribes igual los salmos, por ejemplo el Salmo 22 o algún salmo mesiánico donde habla de Jesús, ¿verdad? En el Salmo 22 que mis huesos fueron horadados y que me pasó. Pero sabía el escritor sagrado lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. No, otra vez era una revelación. Pero ¿por qué voy a escribir esto? Porque yo te lo digo, te lo estoy revelando, te lo estoy dando a conocer antes de que pase. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, cuando dice, como dijo Isaías, como dijo... Y entonces está sacando a luz. Revelando. Le está sacando a luz o revelando lo que estaba oculto. Lo que estamos... Por eso el libro de Apocalipsis también se llama revelación o significa revelación, Apocalipsis, que es abrir el velo, ver lo que está oculto. De hecho, Apocalipsis está tan lleno de figuras, por eso hay tantos que interpretan mal, porque quieren ver cada figura como ponerle su idea, una representación. Pero tenemos que abrir el velo y ver lo que Dios quiso decir a su pueblo, primero en aquel tiempo y cómo se aplica a nuestro tiempo. Pero otra vez, no toda la Biblia es revelación. Okay, yeah.
Porque nadie necesitaba que le revelaran que Herodes estaba gobernando en tal tiempo en Judea. Porque estaba viéndolo, se estaba Porque viendo. no necesitaban revelación. Lo revelado es como dice en Hebreos, ¿no? Lo que está oculto, lo que estaba oculto y que no se puede saber de otra manera. Por ejemplo, hace creo 1 o 2 estudios me preguntabas, ¿y cómo supo, no sé si Pedro esto o algo así que yo te dije por revelación? Sí. No recuerdo qué fue Sí. el punto, pero ¿y cómo lo supo? Por revelación, porque no había otra manera. Pero ahí está un error grandísimo también de muchas personas, ¿verdad? Que el Señor dijo, el Señor me reveló. Ok, la revelación como verdades, digamos, teológicas, divinas, yo diría que es difícil. Ahora, Dios me puede revelar cosas, si usamos la palabra en el sentido general, como por ejemplo cuando Agar, la mamá de este jovencito Ismael, no podía ver una fuente de agua. Y Dios le abrió los ojos, digámoslo así, le reveló, le abrió para que ella pudiera ver que allí había agua y salvar a su hijo de la muerte. Entonces, en el sentido general, revelar es ver algo que yo no podía ver, pero ya estaba ahí, ¿verdad? Sin embargo, o que lo estoy viendo ahora y no lo podía ver, pero se me Tú puedes reveló. estar viendo lo que yo no veo. Puede ser, a mí se me reveló, se me revela, o yo puedo verlo como un rollo de fotografía antiguo que se revela y puedes ver la imagen de algo que estaba ahí. Eliseo estaba viendo, él estaba viendo una gran bendición. El siervo de Eliseo estaba viendo el temor. Ese no veía lo que Pero Dios pidió que Dios le abriera los ojos y le revelara, lo hiciera ver lo que estaba ahí. Pero en el sentido de profecía y de enseñanza bíblica, la Biblia es la única autorizada con revelación de la voluntad de Dios. Dios no me puede, yo no voy a decir, Dios me reveló que está conmigo. Lo puedo utilizar en el sentido de iluminación, lo que decíamos que veremos luego. Dios me iluminó, me reveló lo que está en su palabra, pero hay que tener mucho cuidado porque lo confunden o lo quieren poner muchas veces en el sentido de inspiración. Dios me reveló, por lo tanto, dijo alguien, el año 2021 viene Cristo. Creo que fue Alducino, alguien así. En septiembre del 2021 viene Cristo. Entonces, porque Dios me reveló. Otra vez, mucho cuidado. Esa palabra hay que usarla con mucho cuidado, porque Dios nos ilumina, nos revela en un sentido, pero tengamos mucho cuidado de usarla. Yo diría más bien me iluminó. Pero la palabra inspiración es más fuerte, y ahí la inspiración es la guía y dirección de Dios sobre hombres que Él escogió para que escribieran, o sea, usaran palabras que eran completamente de ellos, pero a la vez completamente las palabras que Dios quería que escribieran, de manera que Dios puede llamar las palabras suyas, y lo son. La Biblia es la palabra de Dios, aunque también es la palabra de Pablo, es la palabra de Pedro, es la palabra de Isaías. Por eso Cristo dijo como dijo Isaías, podemos decir como dijo Pablo. Sin embargo, Pablo dijo la palabra de Dios, que Dios le indicó, y lo que está en la Biblia, aunque es de Pablo, es la palabra de Dios, es de Pedro, es la palabra de Dios, aunque es de Juan o de Mateo, de quien sea, tenemos la seguridad que es la palabra de Dios. Por eso en Isaías Dios dice, lo mismo dice Dios por medio de Isaías, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así que hay que recordar que a Dios le importa más su palabra que inclusive la creación, que dice Mateo 5, 18 y 19. Dice, pues se les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Así que recuerde, el cielo y la tierra van a existir, pero un día se va a acabar. Sin embargo, a la ley ni un punto ni una letra se le va a quitar hasta que todo se cumpla.
Así que, cuando obedecemos o desobedecemos, según lo que leíste ahorita, Sí. las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan, lo estamos haciendo con la palabra de Dios. Y a Él importa más su palabra que su creación, como lo leíste. Y lo podemos leer en Marcos Sí, porque también. dice, el cielo y la tierra sí, desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y yo te invito también, si tú no tienes a Cristo, no te interesa la Biblia, no buscas, la Biblia te llama, Dios nos llama y nos dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. y aquí tenemos en la palabra de nuestro Dios la revelación de nuestro Señor. Eso es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Que obedezcamos, que le entreguemos nuestro corazón. Es palabra de Dios. Y si aceptas esa palabra de lo que Él dice aquí que tiene poder para salvar tu alma. Amén. Si tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando a Dios. Si tú rechazas lo que dijo Pablo, Pedro, etcétera, estás rechazando a Dios y no vas a tener oportunidad de conocer a Jesucristo, Amén. de conocer su voluntad, su palabra y su salvación, como dice aquí, tiene poder para salvar tu alma. Te invito y los invito a que le demos importancia a la Biblia. Es la palabra de Dios y tenemos que aceptarla como lo que es y vivirla, creerla y aceptar con humildad, como dice aquí la palabra que Dios nos ha puesto en el corazón, nos Cree ha en el puesto Señor ahí. Jesucristo. Así que Él tiene poder para salvar tu alma. Vamos a orar y si tú no tienes a Cristo, entrégale tu vida y cree su palabra y sigue su voluntad. Señor, estamos en tu presencia, reconocemos que tú nos has dejado la Biblia, tu palabra, que no tiene error, que podemos seguirla con fidelidad, con confianza, y tú nos vas a guiar para obedecerte, tú nos vas a dar fortaleza para seguir en tu caminar, en tu voluntad. Y si alguien no tiene a Cristo, Señor, que puede ir a tu palabra, puede encontrar ese mensaje que da vida y recibir a Jesucristo en su vida y ser cambiado y transformado para que tú, Señor, hagas la obra, hagas la diferencia y esa vida pueda ser entregada a ti, transformada por sí, y tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, tengan un bonito tiempo de plática. Hasta la próxima.